Contratación de la entidad fiduciaria central, contratación pública para la realización de estudios de seguridad del personal de la fiduciaria en Bogotá y Medellín. Fiduciaria Central S.A. Sociedad de Economía Mixta constituida bajo la forma de sociedad anónima con aportes estatales y de capital privado del orden territorial y sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, considerando el artículo 14 de la Ley 1150/2007, el cual establece que las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50%, sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria del Estado superior al 50% estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellos que se encuentren en competencia con el sector privado nacional e internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 15, modificatorio del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece los contratos que se celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguro y las demás entidades financieras de carácter estatal no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. Por lo tanto, el proceso se reguló por las normas civiles y comerciales pertinentes como el concepto 1712 de 2006, Sala de Consulta de Servicio Civil, Consejo de Estado. El procedimiento de adquisición de bienes y servicios se ajusta al precepto del artículo 860 del Código de Comercio. Objeto de la licitación. El contrato que se pretende celebrar tiene por objeto cubrir las visitas domiciliarias y estudios de seguridad para los procesos de selección del personal que ingresará a la fiduciaria en Bogotá y Medellín. Estudios previos, evaluaciones de factibilidad y factibilidad. Deben tener los siguientes puntos: ejecutar idónea y oportunamente el objeto de la prestación del servicio, mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del servicio, así como respetar la titularidad de los derechos de autor en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato, garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto del servicio contratado, dando estricto cumplimiento al mismo y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado, entregar la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral para fiscales y CBF, SENA y cajas de compensación familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. Entregar los informes completos de visitas domiciliarias y estudios de seguridad en el tiempo estipulado del personal que ingresa a la fiduciaria central en Bogotá y Medellín. Aspectos importantes propios de la licitación pública dentro del pliego de peticiones. Experiencia requerida, mínimo 5 años de experiencia. Documentos para la verificación de los requisitos habilitantes, objeto social que les permita realizar las actividades objeto del presente proceso, representante legal que esté facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, en el evento en que él mismo le sea adjudicado. En caso de tener alguna limitación en razón de la cuantía u otro factor, deberá presentar el acta de la Junta de Socios o Directiva según corresponda, en la cual se le autoriza para eso. El proponente extranjero deberá tener legalmente constituida una sucursal en el territorio nacional y deberá constituir un apoderado domiciliado en Colombia con facultad para presentar ofertas y para suscribir el contrato en el evento que resulte favorecido. Lo mismo aplica para las personas jurídicas de origen extranjero que tengan o no domicilio en Colombia y deben acreditar los siguientes documentos: acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio con un término no mayor a 2 meses anteriores a la fecha del cierre. Acreditar en el país de un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta. Participar y comprometer
a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato ofrecido, suministrar la información que les sea solicitada y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Los proponentes colombianos deberán anexar fotocopia del registro único tributario RUT. Deberán acreditar un certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, no mayor a 30 días calendario anterior a la fecha de apertura del presente proceso de selección. Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante sobre pagos de aportes de sus empleados, de conformidad con lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Obviamente esto está estipulado dentro del pliego de condiciones. Se selecciona la propuesta más favorable conforme al procedimiento interno de adquisición de bienes y servicios. Se determinará el mejor proponente con base en la calificación que reciba y se consigna en el formato de selección de proveedores, y el supervisor del contrato se lo hará saber mediante comunicación vía mail para proseguir con los procedimientos internos, bien sea de elaboración de contrato o de orden de compra. Para la auditoría de la contratación elegida en el proceso precontractual, buscando determinar el cumplimiento de los requisitos o exigencias previas a los procedimientos de selección de los contratistas, las situaciones a cotejar será la competencia para contratar autorizaciones, principios sobre inhabilidades e incompatibilidades para los estudios previos, principios sobre inhabilidades e incompatibilidades, estudios previos en los prepliegos, pliegos de condiciones. Para el proceso contractual, en la auditoría busca que en la etapa de estudios previos se cotejen las siguientes situaciones: el plan de compras, estudios previos técnicos específicos, descripción de la necesidad contratada, que serán los estudios de seguridad, objeto a contratar con sus especificaciones esenciales y la identificación del contrato a celebrar, certificado de disponibilidad presupuestal, existe contablemente los recursos que respaldan la contratación, y en el caso de vigencias futuras debe estar soportado con la autorización del Ministerio de Hacienda. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección con la normativa para la realización de los estudios de seguridad. Análisis que soporta el valor económico, indicando la variable utilizada para calcular el presupuesto de la contratación y su ejecución. Este análisis debe estar soportado por un estudio de mercado. Riesgos previsibles, estudio de las garantías pertinentes y de su cobertura, estudios técnicos según el objeto contractual, factores de selección que permiten identificar la oferta más favorable. La publicación, los estudios previos como parte integral de los pliegos deben ser publicados. Etapa postcontractual. Busca determinar el cumplimiento de las metas de los estudios de seguridad realizados al personal, situaciones a verificar, objeto del proceso de selección, descripción del objeto, descripción técnica detallada del objeto, ficha técnica. El estudio técnico es un documento separado del pliego como anexo, salvo reserva. Igualmente, la forma de pago, condiciones contractuales y minuta del contrato son anexos. Requisitos de habilitación de los proponentes: capacidad jurídica y financiera, experiencia de organización, los cuales se acreditan con el registro único de proponentes mediante la inscripción y clasificación de los proponentes en el RUDES. Factores de evaluación de las ofertas, evaluación en calificación y factores de ponderación. Márgenes mínimos de mejora de la oferta. Para la subasta se determina un margen de mejora de la oferta mediante el cual toda oferta o lance por debajo no serán aceptables. Igualmente se determinará el tiempo o término común donde los oferentes presentarán nuevas ofertas, modalidades específicas, etapas, cronogramas y plazos. Conclusiones. Haciendo uso de la normativa con sus guías de implementación que establecen y regulan la auditoría de la contratación pública, se realizó el proceso para la contratación de los estudios de seguridad que requiere la fiduciaria.
basados en el análisis de los objetivos, misión y alcance de las leyes, decretos y conceptos que hacen parte de la contratación pública de economía mixta del Estado. Para la entidad fiduciaria central S.A. se establecieron los criterios de evaluación de cada proponente en aras de garantizar la idoneidad para el desarrollo de los estudios de seguridad al personal de la entidad. De cada una de las etapas de la contratación se verificaron los requisitos del proceso de contratación con auditoría en las diferentes fases. Con los resultados de la auditoría en cada fase del proceso de contratación se identificó. Muchas gracias. Marilyn Perea, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Educación, diciembre 9 de 2017.